Eres bueno, 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 bueno. Yo le invito que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Juan, o como mejor se conoce, Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y al mensaje de esta tarde le hemos titulado de la siguiente manera, y esto es completamente inferido del texto. Le hemos titulado Nacido de Dios. Nacido de Dios. O sea, ¿qué es ser nacido de Dios y las implicaciones de ser, haber sido engendrado por Dios, de ser un hijo de Dios? Vamos a la lectura. Primero Juan capítulo 5, versos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como le dije al inicio, el título de este mensaje es Nacido de Dios. El apóstol Juan, a quien se le adjudican también otros escritos del Nuevo Testamento, entre ellos el Evangelio que lleva su nombre, él establece claramente que aquellos que son llamados hijos de Dios son todos aquellos que han creído y han recibido a Jesucristo, el Señor. Así que dentro de la teología y del mensaje del apóstol Juan, la única manera donde el ser humano puede lograr tener una relación filial con su Dios es a través de la fe en Jesucristo. Esto pues desmitifica muchos de los conceptos que tenemos en nuestra sociedad, donde el término teológico popular de hijos de Dios se lo atribuyen a todas las personas que comprenden este mundo, independientemente de cuál sea su fe religiosa. Sin embargo, en el Evangelio, en lo que tiene que ver con la fe judeocristiana, solo aquellos que creen en Jesucristo son los que pueden decir, tienen el derecho, la potestad de ser llamados que hijos de Dios, de los cuales Juan mismo dice en su evangelio que no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino que de Dios. Ahí va unido otra idea que nosotros la acabamos de leer en esta porción bíblica. O sea, somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo y llegamos a ser hijos de Dios porque hemos sido engendrados por Dios mismo. O sea que esto no es una obra humana, esto es una obra espiritual donde Dios tiene la iniciativa de acercarse a nosotros, los seres humanos perdidos, los seres humanos cuya condición pecaminosa los lleva a tener una voluntad que es completamente contraria a los designios de Dios. No quiere acercarse a Dios, ni tampoco puede, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios se acerca a nosotros, nos llama, nos cambia, nos transforma para entonces poder apreciar aquellas cosas que antes no apreciábamos, para amar a aquel que antes no amábamos. Porque la hipocresía del mundo, la hipocresía de este sistema radica entre muchas cosas, ¿verdad? En que ellos dicen, no, es que yo amo a Dios. Pero sin embargo, si tú expresas que tú amas a Dios, pues entonces ese amor a Dios te tiene que llevar ¿a qué? A buscarle. ¿A qué?
a conocerle. ¿A qué? A amar aquellas cosas que Dios ama, porque Él es el objeto de tu amor. Precisamente en estos tiempos que estamos viendo, en febrero, pues acá se celebra lo que le llaman el mes del amor, donde tiene su día climático o central el 14 de febrero. Pues sabemos que el amor es algo hermoso, el amor es algo que ciertamente es un sentimiento que inclina al ánimo y también es una convicción. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que si tú amas a alguien, uno de los distintivos de ese amor es que tú te identificas con esa persona. Te identificas de tal manera en que ciertamente tú quieres agradarlo. O sea, si tú tienes en este plano humano una relación con una pareja, ¿verdad? Con una dama, ¿verdad? Y entonces tú estás comenzando esa relación, ella asienta esa relación, ella coincide en que tiene los mismos sentimientos que tú tienes hacia ella, ella los tiene hacia ti. Entonces, ese mismo amor te lleva a que tú no quieres lastimarla. Ese mismo amor te lleva a que tú quieres agradarla. Ese mismo amor te lleva a que tú quieres cuidarla. Ese mismo amor te lleva inclusive a que hacerle expresiones generosos de regalos y todo se da en una dinámica donde tú no eres obligado, sino que todo se da porque tú amas y tú quieres proteger. Y eso es algo muy hermoso, un sentimiento muy hermoso. Entonces, Juan lo que sí combate es que algunas personas decían, no, yo amo a Dios, pero lamentablemente con sus hechos lo niegan. Ellos dicen, perdón, yo amo a Dios, pero sin embargo, no leo la palabra de Dios. No me interesa conocer nada de la palabra de Dios. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. O sea, lo desprecio, hablo mal de él, tengo malos sentimientos hacia él. Entonces, tú amas a Dios, pero Dios mismo dice sus mandamientos que tú ames a tu hermano y a tu prójimo, pero sin embargo, haces todo lo contrario. Dices que amas a Dios, sin embargo, evades todo lo que tenga que ver con una oportunidad de servir a ese Dios que tú dices amar. Entonces, de acuerdo a Juan en su epístolas y en su teología práctica, o sea, todos aquellos que dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano y no guardan sus mandamientos, pues entonces, por lo tanto, son mentirosos. No es real. Y ciertamente es un argumento lógico que se aplica a todas estas relaciones de amor que tenemos. Porque como bien le expliqué, yo le puedo decir a mi esposa y ahora en este mes, pues regalarle una tarjeta y decirle, mira, yo te amo mucho. Y claro, ella lo va a apreciar, pero lo va a apreciar porque detrás de ese gesto de la tarjeta ha habido unas evidencias de amor. O sea, no ha sido solamente la tarjeta o no han sido solamente las flores o no ha sido solamente el regalo o la invitación a cenar de ese día, sino ese día es especial porque simplemente es una reafirmación de lo que ocurre diariamente en esa relación. O sea, no se espera a ese día para decir te amo y luego pasar todos los demás días del año sin ningún tipo de expresión o sin ningún tipo de marca que realmente valide esa declaración de amor que tú estás haciendo. Entonces, si eso lo vemos y lo podemos entender en el plano personal, ¿por qué ocurre que hoy día en la iglesia contemporánea este asunto del amor a Dios, óyeme, es muy liviano? Oye, no, yo amo a Dios, pero no me interesa nada de lo que realmente concierne a Dios. Y de allí entonces es el mensaje de esta tarde, porque va precisamente de acuerdo al mensaje teológico y práctico del apóstol Juan, habiendo sido que inspirado por el Espíritu Santo. En el contexto de la epístola, los comentaristas bíblicos y estudiosos de la materia coinciden que en el contexto de que Juan está escribiendo, habían unas amenazas dentro del seno de las iglesias y eran aquellos que se habían o salido de las iglesias o habían entrado a las iglesias con unas doctrinas y con unas ideas que eran ajenas a lo que era el mensaje del evangelio. Por ejemplo, se atribuye que había un grupo llamado los gnósticos que habían estado en la iglesia y estaban llevando un mensaje confuso.
El gnosticismo es una forma filosófica de pensar donde ellos argumentan que lo espiritual, escuche bien, lo espiritual es bueno, pero lo material que es malo. O sea, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que en el razonamiento que ellos tenían acerca de que lo espiritual es esencialmente bueno y lo material es esencialmente malo, pues por lo tanto Jesucristo no pudo haber venido en carne. O sea, así que Jesucristo tuvo que haber venido en espíritu. ¿Y qué ocurre? Esto atenta contra la esencia misma del mensaje del Evangelio, porque hay algo que es tan importante en el Evangelio. No es solamente el evento de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, es el asunto de su encarnación. O sea, Jesucristo se hizo hombre, se hizo materia. Entonces, dentro del mensaje confuso de los gnósticos que se habían infiltrado dentro de la iglesia, pues estaban diciendo, no, Jesucristo no pudo haber venido en carne. De allí es que vienen los énfasis que el apóstol Juan hace esa epístola que dice que todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Y es dado a eso. De hecho, hacemos un paréntesis en este punto. Y es que, mi hermano, le voy a decir algo de todo corazón. Tenga cuidado con las cosas que escuchan hoy día. Hoy día los falsos maestros no nos van a entrar a nosotros, a nuestras iglesias. Hoy están entrando a nuestras cabezas por medio de las redes sociales. Hoy están entrando en nuestras cabezas a través de los canales. Hoy están entrando a nuestras cabezas porque estamos escuchando demasiadas voces. Aquel tiene una impresión de una cosa, aquel tiene una impresión de otra cosa, aquel tiene otra impresión. Entonces, queriendo aprender tantas cosas, lo que estamos provocando es una confusión que nos afecta nuestro desempeño y nuestro desarrollo espiritual. ¿Qué no estoy diciendo con esto? Que no podamos aprender de otras personas. No, yo aprendo de otras personas. Pero si usted, mis queridos hermanos, usted tiene un pastor en su iglesia, usted tiene que seguir al pastor de su iglesia. O sea, usted tiene que crecer en la doctrina, usted tiene que crecer en los fundamentos de la fe antes de exponerse a todas esas multitudes de voces que tenemos hoy día en las redes sociales y en otros lugares. Hoy día en las redes sociales todo el mundo se cree político, todo el mundo se cree sociólogo, todo el mundo se cree teólogo. Y la inmensa mayoría de ellos, lamentablemente, no saben de lo que están hablando. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro afán de buscar otras voces, entonces, ¿qué pasa? Nos confunden. Vienen con unas lógicas, vienen con una retórica, vienen con tantas formas de ver o ángulos. Entonces tú comienzas a cuestionar, bueno, ¿y donde yo estoy? ¿Será bueno? Porque aquel dice esto. Pero ¿sabes algo? Si tú conoces al que te dirige, no hay razón para dudar de lo que te está enseñando. Y lo mismo ocurría con el apóstol Juan. Así ocurría con los líderes de la iglesia primitiva. O sea, si ellos conocían a sus líderes y su integridad y su pasión por lo que estaban llevando a cabo, entonces no había razón para estar prestando oído y mucho menos a personas que no te conocen, que no se desvelan por ti, que simplemente es una relación impersonal, que es solamente de pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Los gnósticos que estaban presentes dentro de la comunidad de fe de la iglesia llevaron ese tipo de mensaje. O sea, esa confusión. Entonces afectaba lo que es la cristología, pero también afectaba el aspecto de la vida cristiana, o sea, de la praxis. ¿Qué queremos decir con praxis? Es la práctica, o sea, cómo yo me conduzco en la fe. Y es que los gnósticos, escucha bien, no solamente separaban lo espiritual de lo material, sino que los gnósticos separaban la moralidad de la religión. En otras palabras, los gnósticos pensaban que tú, como la carne es mala esencialmente, pues tú le podías dar rienda suelta a la carne. Y eso no afectaba a tu espíritu porque eso era otra cosa. ¿Qué sucede? Entonces el apóstol Juan, de manera pastoral, tiene que entonces clarificar, hacer una defensa de la fe y decir, no, primeramente, Cristo es el Señor y Cristo vino ¿qué? En carne. Y segundo, los que son nacidos de Dios
no solamente entienden y afirman esa declaración de fe de que Cristo se encarnó y Cristo murió en la cruz, sino que también nuestra identificación por medio de la fe en Cristo nos lleva a una vida agradable a Dios. Y de ahí es que entonces parte de lo que en esta tarde queremos llevar acerca de lo que es ser nacido de Dios, porque es la expresión juanina. O sea, nosotros los creyentes hemos nacido de Dios. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de haber nacido de Dios? Pues de acuerdo al pasaje, lo primero es que todo aquel que es nacido de Dios tiene fe en Jesucristo. Escúcheme bien. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ha sido engendrado por Dios, como lo podemos apreciar en Juan capítulo 1, versos del 2 al 13, todo aquel que ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por él, pues evidencia tal relación filial con Dios y su amor, teniendo fe que en Jesucristo. Dice el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vivimos en una sociedad pluralista. ¿Qué es el pluralismo? Pues pluralismo es que se cree que todas las religiones, todas, el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo y todas las demás vertientes que se desprendan de esas principales religiones, pues todas están bien. Y que a fin de cuentas todas son expresiones sinceras para acercarse a Dios. Por lo tanto, todas van a llegar al cielo. Eso es el pluralismo. O sea, yo tengo una fe en Jesucristo y eso me va a llevar a mí a una relación correcta con Dios y al reino de los cielos, pero también a aquel que lo niega. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Eso desde el punto de vista político es algo correcto, o es lo que la famosa expresión políticamente correcto. Pero para nosotros ser completamente honestos con lo que las escrituras nos dicen, la Biblia nos afirma que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros tenemos dos opciones: o seguir lo que es políticamente correcto, filosóficamente correcto a nivel social, que allí nadie va a tener persecución con ello, ahí nadie va a tener ningún tipo de obstáculo, porque se oye bien a los oídos. Pero ¿qué sucede? De acuerdo a la revelación de las escrituras, de acuerdo a su enseñanza, solamente a través de Cristo es que nosotros somos hijos de Dios. Solamente a través de la fe en Él. Y hoy día el pluralismo no solamente está presente y campeando por sus respetos en la sociedad, sino que también se ha tratado de introducir que en la iglesia. Y ha diluido lo que es que el evangelio. Le voy a decir, mis queridos hermanos, todo aquel que es nacido de Dios tiene fe en Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios ha reconocido su pecado, ha reconocido que solamente a través del sacrificio perfecto de Cristo es que puedo tener el perdón absoluto y definitivo de los mismos, que a través de la fe en Jesucristo es que tiene vida eterna, es que a través de la ética y de los valores del reino de Dios conforme a la revelación de la fe judeocristiana, es que nosotros podemos agradar a Dios. La fe en Jesucristo es una evidencia que hemos nacido de Dios. Así como una evidencia de que un niño nace saludable, ¿verdad? Cuando en ese momento de parto el médico ve que el niño llora, que el niño está reaccionando y eso implica que está saludable. Hay vida en ese niño, no hay complicaciones. Asimismo, la fe en Jesucristo es lo que nos evidencia como nacidos de Dios. Esto no es solamente un asunto teológico y doctrinal.
Esto es un asunto de vida. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que de acuerdo al texto, no solamente los nacidos de Dios evidencian su fe en Jesucristo, sino que los nacidos de Dios evidencia su amor a Dios. Dice aquí, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y continúa, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en este caso nuestros hermanos. Cuando amamos a Dios y guardamos que sus mandamientos. La expresión que valida nuestra declaración de amor a Dios es guardar sus mandamientos. Ciertamente para nosotros sin Cristo, esto era algo que prácticamente imposible. ¿Por qué imposible? Puesto que teníamos una naturaleza pecaminosa que afectaba nuestra voluntad, no queríamos saber de Dios. Ahora, por causa del nuevo nacimiento, ahora por causa de nuestra fe en Jesucristo y por la transformación que Él ha operado en nuestros corazones, nosotros entonces, porque amamos a Dios, nos vamos a inclinar hacia qué? Hacia guardar sus mandamientos. ¿Quiere decir que en el proceso hemos sido perfectos en guardar todos sus mandamientos? No. No, ¿por qué? Porque lamentablemente todavía gozamos de debilidades. Todavía no hemos tenido una transformación plena. Eso será ya al final, en la glorificación. Pero, sin embargo, aún a pesar de que no podemos, por causa de nuestras limitaciones, agradar 100% a Dios guardando sus mandamientos, sin embargo, hay un anhelo del corazón de esa persona en querer agradar a Dios. Y cuando le falla, siente una tristeza profunda que no viene como resultado de una culpa religiosa y legalista, sino de sinceramente tener en el corazón, experimentar un sentimiento de tristeza por causa de haber afectado esa relación con Dios. Porque, mis queridos hermanos, hoy día muchas veces hay una confusión sobre esta situación del arrepentimiento. ¿Por qué digo que hay una confusión? Primero, si tú vienes de un sistema que es sumamente legalista, y cuando digo legalista son iglesias cuyo mensaje es continuamente no hagas esto, 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 no hagas esto. ¿Y qué sucede? Pues cuando tú fallas a uno de esos no hagas esto, pues entonces tú tienes como un sentimiento de culpa, tienes un sentimiento de vergüenza, pero es de haber fallado a todas esas prescripciones que el sistema religioso de esa cultura de la iglesia te ha dado. Entonces tú te sientes culpable de eso. Y nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de una sincera tristeza de haberle fallado a Dios. Por ejemplo, y vamos a utilizar la analogía de nuevo del plano humano, del plano de relaciones interpersonales. ¿Quién no ha tenido una diferencia con su ser querido? ¿Quién no ha tenido una diferencia con su padre, con su madre, con su esposa, con sus hijos? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo, cuando llega ese momento en que tú, por causa de tus imperfecciones, heriste a ese ser querido, luego que pasa todo esa vorágine de emociones y tú te sientas y entras en razón, tú dices, wow, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Y qué es lo más que te apena? ¿Qué es lo más que te entristece? Saber que aquel que tú amas, tú lo ofendiste, que aquel que tú amas, tú lo heriste, que aquel que tú amas afectaste esa relación. Entonces, en ti mismo dices, wow, espérate, yo tengo que buscar la manera de arreglar esto porque yo no quiero que esto sea así. ¿Y qué uno hace en las relaciones interpersonales? Pues uno va y donde la persona y se disculpa. Y uno trata de convencerlos que pese a que el hirió, no fue su intención. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una evidencia de amor, la humildad. Entonces, arrepentimiento es algo que nace del corazón nacido de Dios. Cuando le falla sus mandamientos, ese sentimiento, esa convicción de que, Señor, te fallé. Y aquí, cuando es arrepentimiento genuino, mi hermano, y le voy a abrir mi corazón en esto. Mucha gente a veces pide perdón, pero es más bien para salvar su reputación, no su relación. Y me explico.
En este sistema que vivimos hoy día, donde el aspecto religioso también se ha entremezclado con el aspecto celebridad, muchos dicen que se arrepienten, pero es básicamente para salvar su reputación ministerial, sin tener un sincero dolor por lo que hicieron. Quieren mantener la imagen, quieren proteger la marca. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con yo pensar egoístamente en mi reputación. El arrepentimiento no tiene que ver con yo egoístamente pensando en cómo eso me afecta ante la percepción de los demás. El arrepentimiento tiene que ver con un dolor legítimo de haber ofendido al Dios que yo amo y que me ama a mí. Por eso le hablo de ser genuino. Por eso seguiré predicando y moriré predicando esto. Hay que ser genuino. Hoy día muchos bueno, es como recuerdo esta experiencia que la utilizo como ilustración. Recuerdo que había unos niños que estaban de iglesia, entre ellos estaban discutiendo y se estaban atacando verbalmente unos a otros, ¿verdad? Cosas de niños, ¿verdad? Entonces entramos para mediar en ese conflicto entre ellos y entonces, pues, como parte del proceso, este servidor le dice a los niños, ¿saben qué? Tienen que disculparse. Y hubo uno de ellos que me dijo, no, yo no me voy a disculpar. Yo no me voy a disculpar. Y entonces, la única manera que yo me voy a disculpar, pastor, es que si esto me va a afectar en mi desempeño en el ministerio de niños. Escucho a un niño hablando así. Y yo lo miro y yo le digo, o sea, tú le vas a pedir perdón de una manera no sincera, sino simplemente para guardar tu reputación y tu posición en el ministerio de niños. Me dice, sí, pastor, porque de otra manera no lo perdono. Yo le dije, ok, qué triste escuchar eso. Los niños dicen las cosas, bien francamente, ¿verdad? Pero lo que está evidenciando es la conducta religiosa que tenemos hoy. O sea, yo voy a pedir perdón si es que eso conlleva que se me restaure de un ministerio, que se me restaure a mí de una reputación, pero no por el simple hecho de que legítimamente, como el hijo pródigo diga, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero sabe algo, el que es nacido de Dios entiende perfectamente esto. El que es nacido de Dios expresa su amor a Dios en guardar sus mandamientos y expresa su amor a la familia de la fe. Y seguiré insistiendo en esto. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a sus hermanos. Nadie puede decir que ama a Dios y continuamente está levantando calumnias contra su hermano. Nadie puede decir que ama a Dios y desprecia a su hermano. Eso es completamente contradictorio al mensaje de lo que es el evangelio y de la naturaleza misma de lo que somos hijos de Dios. Amor al hermano no quiere decir tolerancia ante su maldad. Lo que tiene que ver es que aunque cometa actos y aun cuando pueda hacer cosas que nos pueden a nosotros lastimar, sin embargo buscamos reconciliar, no venganza. En algunos círculos la disciplina eclesial parece más una venganza que una reconciliación. Es como sorprendí a mi hermano y qué bueno que lo sorprendí. Ahora lo vamos a sacar del ministerio. Ahora no lo vamos a invitar a predicar. Ahora, y parece más bien un disfrute de una revancha que el deseo genuino de que esa persona se reconcilie con Dios y contigo. Entiendo que Dios tiene que enviar un avivamiento, mis queridos hermanos. Solo un avivamiento va a cambiar los corazones y nuestras perspectivas de lo que es Dios. El nacido a Dios, el nacido de Dios, de nuevo, primeramente, de acuerdo al texto, tiene fe en Jesucristo. Segundo, el nacido de Dios evidencia su amor a qué? A Dios. Y tercero,
mis queridos hermanos, el nacido de Dios tiene una victoria sobre el mundo. Gloria a Dios. Dice aquí que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, miren qué hermoso. Dentro de lo que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva como las marcas, ¿verdad? Nos lleva por el camino de lo que es un nacido de Dios, que tiene fe en Jesucristo, de que expresa su amor a Dios. Le voy a decir algo, el que ama a Dios no lo ama de manera anónima, ¿ok? Pone su nombre, ¿ok? O sea, no es como aquel que en una esquina te dice, Carlos, yo te apoyo, pero en público no lo dice. No, no. El mismo Jesucristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. O sea, el que tiene amor hacia algo y hacia alguien, en este caso en Jesucristo, no tiene temor de dar testimonio público de ese amor. No tiene problema. Y lo tercero es que el nacido de Dios ha vencido ¿qué? El mundo. ¿Cuántas veces se nos repite en las escrituras que nosotros somos más que vencedores? Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, esta victoria ha sido conquistada por Cristo en la cruz del Calvario. Él la logró. Entonces nosotros por nuestra identificación con Él, por medio de la fe, participamos de esa victoria. Ahora, ¿de qué victoria? ¿De esa victoria de qué? Victoria sobre el pecado y sus consecuencias, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, que Cristo anuló en su muerte en la cruz el acta de decretos que nos era contraria y las anuló, las declaró ya sin efecto y nos ha perdonado todos los pecados. Nosotros, por la victoria de Cristo en la cruz, hemos vencido el pecado, de manera que el pecado ahora no tiene que tener control sobre nuestras vidas, porque ya no somos siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Esa victoria sobre el mundo que tiene que ver con la fe también implica que aun cuando el mundo lance sus más terribles ataques a la iglesia, como dijo Jesucristo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, nosotros por la fe en Cristo tenemos esa seguridad de que independientemente de cómo se agudice la persecución a la iglesia, nosotros podemos seguir hacia adelante porque estamos en el victorioso. Y aun cuando eso nos costase la vida terrenal, sin embargo, tenemos en los reinos de los cielos un edificio no hecho de manos de hombres, sino hechos por las manos de Dios. Así que donde está Jesucristo estaremos nosotros también con Él. Por eso somos victoriosos. Esta victoria sobre el mundo es también sobre su influencia. El mundo siempre va a estar dando vueltas a las mismas filosofías. No hay nada nuevo debajo del sol. Aquellas viejas huecas sutilezas que el apóstol Pablo identificó, que amenazaban la doctrina sana de la iglesia de Colosa, esas mismas filosofías siguen corriendo a través de la historia con nuevos matices y con nuevas ropas, pero son las mismas amenazas que estuvo la iglesia de Éfeso y todas las demás. Entonces, por medio de la fe en Cristo, nosotros tenemos victoria sobre lo que Juan llama en su epístola a los anticristos, aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Tenemos victoria sobre aquellos que tergiversan la fe, porque los que son de Dios podrán ser sacudidos, pero nunca definitivamente engañados, porque mayor es el que persevera en nosotros que el que persevera en ellos. También tenemos libertad de la presión del grupo de la mayoría social. La sociedad va a buscar de muchas maneras a través de los medios, a través de todos los recursos que ellos tienen y cuidado que tienen recursos para que nosotros neguemos nuestra fe. Pero sin embargo, a pesar de que en la historia de la iglesia podemos apreciar cómo el Imperio Romano con todos sus recursos y todos los demás enemigos de la fe trataron de eliminar la iglesia en pleno siglo XXI continúa hacia adelante. ¿Por qué? Porque esta es la victoria que ha vencido sobre el mundo. Nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así, mis queridos hermanos, ¿qué es nacido de Dios? Nacido de Dios
es todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y yo confío en el Señor que toda la audiencia que tengo ante mí, que yo no la alcanzo a ver por causa, ¿verdad?, de las limitaciones que tenemos, pero que sé que el Señor los está viendo y que el Señor mismo es el que los ha traído para estar expuestos a este mensaje. eh, Tengan esa satisfacción. Si usted ha creído en Jesucristo, usted cree en Él legítimamente, usted ha nacido de Dios. Pero si usted está escuchando este mensaje, está expuesto y no ha entregado su vida y su corazón a Jesucristo, déjeme decirle que este mismo evangelio nos encomienda a compartir este mensaje. Este mensaje es para ser recibidos para todos aquellos que crean. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Es para todo aquel. O sea, nosotros llevamos este mensaje que así como Dios por su gracia nos transformó para creer en el verdadero, que es Cristo Jesús, así también Dios transforme tu vida y hoy tengas un encuentro personal con Cristo. Y tú me preguntarás, ¿y cómo yo tengo ese encuentro personal con Cristo? Sencillamente, hoy, ahí, en la intimidad de tu hogar, tú a solas con Dios, tú digas, Señor, yo quiero que Cristo me salve. Yo quiero crecer en tu palabra. Yo quiero, Padre Santo, que tú me transformes. Reconozco que soy pecador y que tú, Señor, moriste en la cruz por mí. Señor, sálvame. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo cuando lo hayan hecho de todo su corazón. Y entonces, si tú has creído como resultado de esta exposición en Cristo y le has entregado tu corazón, vas a querer buscar una iglesia donde congregarte. Los hijos de Dios no andan dispersos. No andan dispersos, no andan como si fueran hijos huérfanos. No, los hijos de Dios tienen una familia de la fe, una expresión local de la iglesia. Y si tú hoy te reconcilias con el Señor y has creído en Jesucristo, vas a buscar una iglesia de sana doctrina. Y si tú no conoces de alguna, este servidor con mucho gusto te puede ayudar de acuerdo a la región donde tú vivas, identificarte alguna iglesia. Y si vives cerca de nosotros, humildemente nosotros la ponemos a tu disposición para que crezcas espiritualmente y vengas a ser parte de esta familia de la fe que comprende la Iglesia Bautista Central Hispana en Walton, New Jersey. Nacido de Dios implica nuestro amor a Dios. Y el amor, escúcheme bien, el que dice que tiene amor lo expresa. A mí esto de amor es anónimo, eso no existe. Eso de que yo te amo, pero sin embargo nunca hay una expresión de amor. ¿Y qué son expresiones de amor? Protección, cuidado, seguridad, paz. O sea, el amor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todo lo sufre, todo lo puede. O sea, si tú amas a Dios, quieres congregarte. Si tú amas a Dios, quieres aprender de su palabra. Si tú amas a Dios, quieres servirle. Si tú amas a Dios, quieres agradarle. Todo el que es nacido de Dios ama a Dios y lo expresa. Lo expresa a través de sus alabanzas cantadas. Lo expresa a través de su servicio en la iglesia y a su prójimo. Lo expresa en su anhelo de conocer cada día más de Él. Y tercero, todo lo que es nacido de Dios por medio de la fe ha vencido al mundo. Qué buena noticia. Que nosotros a través de la fe en Cristo Jesús hemos conquistado nuestros peores enemigos. ¿Y cuáles son nuestros peores enemigos? El primero eres tú y soy yo. El primer enemigo y el primer estorbo que tengo para crecer espiritualmente soy yo mismo, con mis debilidades, con mis luchas. Pero como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, que me libera de este cuerpo de muerte.
El otro enemigo que a través de la fe el Señor nos libera es de Satanás. Satanás y los demonios buscan continuamente obstaculizar el avance de la iglesia y nuestro crecimiento espiritual. Nos lleva a dardos de fuego hacia la mente, haciéndonos creer cosas que no son reales. Pero Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y a esos principados, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que los exhibió públicamente, como si fuera una parada, como si fueran aquellos que fueron conquistados y se exhiben públicamente ante el mundo celebrando esa victoria. Y tercero, ¿saben qué? Hemos vencido el mundo. El mundo con su sistema en contra de la fe, en contra de la obra del Señor. Así que, gloria a Dios por su obra. Y de nuevo, si tú no te has tenido una experiencia con Cristo, ven y acércate a Él. Acércate en oración. Y si estuviste en sus caminos y te alejaste, reconcíliate con el Señor. Y dile, Señor, perdona a Dios. Y como el hijo pródigo, vuelvo a la casa del Padre. Y cuando vuelves a la casa del Padre, ¿y sabes cuál es la casa del Padre aquí? La iglesia. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, te escribo estas cosas para que aprendas a conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios. La casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que el Señor permita que vuelvas con tu familia de la fe y sigas creciendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Eres bueno, 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 bueno.